Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 4. Hola, Kabuto-san. Nashiro entró tranquilamente en la cámara de detención mientras esbozaba una leve sonrisa. Oh. Shiro-chan. Jaja, a pesar de enfrentarse a una abominación en forma de un gigantesco hombre escarabajo rinoceronte marrón, la heredera de la familia Yasuisa no flaqueó. Incluso bromeó con número 1 como si fuera una vieja amiga, aunque con cierta distancia. Gracias a una serie de pruebas de combate en las que participó en el pasado, este monstruo artificial ya no la asustaba. Incluso se hicieron amigos, lo que desconcertó a Genus y al resto de la Casa de la Evolución, o eso creían los científicos. ¿Cómo estás hoy? Me temo que te sientes solo aquí. Nashiro rió levemente mientras se encontraba a una distancia considerable de Kabuto. El monstruo escarabajo frunció los labios mientras arrastraba las piernas encadenadas. Ese estúpido trasto me ha aprisionado aquí. ¿Sabes? Me muero de ganas de pelea. Genus había considerado a Carnage Kabuto como el más difícil de controlar entre los sujetos de prueba. Su estado mental era inestable, pero era el luchador más fuerte que la Casa de la Evolución había creado jamás, por lo que lo reservaron como arma de último recurso para contrarrestar a un enemigo peligroso. Sin embargo, la llegada de Nashiro 2 años antes había cambiado eso. Aún se desconocía cómo funcionaba, pero logró domesticar a la bestia de una forma inesperadamente natural. Genus planteó la hipótesis de que número 1 sentía un fuerte interés por ella, lo que suprimió su tendencia violentamente asesina. Pero oye. ¿Vienes a proponer matrimonio? Jejejeje, una sonrisa pervertida apareció en el rostro de Kabuto. La chica suspiró. ¿Sabes, Kabuto-san? No somos compatibles en absoluto. ¿Es eso lo que has pensado todo este tiempo? Oye, ¿te equivocas? Esa basura dijo que soy la cima de la humanidad, ¿sabes? Eso significa que merezco derechos humanos. Uno de ellos es procrear, preservar mi gen superior. El monstruo escarabajo explicó con altivez mientras hacía poses ridículas, lo que provocó que Nashiro resoplara. Sí. Pero antes de que puedas hacerlo, hay gente interesante que quiere conocerte, dijo Nashiro mientras una pantalla holográfica aparecía a su derecha, mostrando a los 3 visitantes. Ese calvo y la mujer son sus objetivos. No los maltraten demasiado, ¿de acuerdo? Oh. Oh. Interesante. Esto va a ser divertido. Kabuto rió a carcajadas, extasiado, mientras la adrenalina corría por sus venas. Ese idiota y la zorra, ¿eh? No parecen fuertes, pero ya veremos. ¿Algo más, Shiro-chan? Creo que eso es todo. Espero que disfrutes de la reunión. Tengo algunos asuntos que atender, así que nos vemos, Kabuto-san. La chica salió cojeando, dejando al monstruo, pero sin ninguna falta de respeto. Antes de que la joven saliera de la cámara, el monstruo levantó la mano. Oye, espera. Nashiro se giró. ¿Qué pasa, Kabuto-san? Bueno, ¿cómo debería hablar de esto? El monstruo se rascó la cabeza con una leve mueca. La verdad es que no estoy seguro, pero, al ver la confusión en su rostro, Nashiro sonrió. Anda, solo dímelo. No es que vaya a morderte, ¿verdad? Kabuto puso los ojos en blanco. Eso es lo que voy a decir. ¿Qué quieres decir? Preguntó Nashiro confundido. Sí, solo, sí, el monstruo se rascó la nuca. Si muero, ¿me comerías? ¿Qué? Bromas. Espetó Nashiro frunciendo el ceño con total desaprobación. Ni hablar de que te coma. El médico me ha hecho una operación para solucionar mi problema de alimentación. Ahora puedo comer como un humano. Jamás te comeré, ¿de acuerdo? No. Es decir, solo quiero decir que, si estoy muerto, no pasa nada si me comes. Afirmó el monstruo y sonrió. Nashiro se quedó boquiabierta. No podía creer que el monstruo dijera algo así. Al asimilar sus palabras, el recuerdo borroso de cuando su hermana la consumió resurgió, provocándole un escalofrío. Tragó saliva de miedo y no se dio cuenta de que su ojo derecho se había convertido en un Kakugan. ¿Por qué, Kabuto-san? Preguntó Nashiro con las manos temblorosas y la voz muy baja. ¿Es esto, una petición? Shiro-chan. Eres mi único amigo, así que supongo que si me comes, puedo formar parte de ti y hacerte más fuerte. Kabuto sonrió levemente ante su tonta razón. Pero si no te gusta, bueno, simplemente deja mi chatarra. Nashiro frunció el ceño por un instante mientras cerraba los ojos. Luego, una sonrisa sombría se transformó en una carcajada frenética. Su risa desconcertó incluso a Carnage Kabuto.
Sus padres, amigos e incluso su hermana gemela la habían abandonado, o fue ella quien se vio obligada a separarse. Todo era tan frágil que podía romperse en cualquier momento. Perdió la fe en esos lazos en cuanto resucitó. El cubo negro de la verdad le había enseñado que la vida era solo un limbo de sufrimiento y desconfianza. Nashiro Yasuisa, un alma perdida de otro mundo, lo comprendía muy bien. El mundo era un lugar cruel y podía morder a todos de la forma más despreciable. Mentiras, traiciones, dolor y angustia eran lo único que podía ofrecer a quienes lo habitaban. Todo idealismo como la bondad, la confianza, la hermandad y la amistad eran tonterías. Por supuesto que en ese sentido ella ya no creía en la justicia. Ahora, lo único en lo que creía como medio de supervivencia era en una fuerza abrumadora y en astutas artimañas. Si no puedes superar a tus enemigos, al menos puedes ser más astuto que ellos, ¿no? Frente a ella, en ese momento, había un alma que aún la creía amiga a pesar de proclamarse la cima de la humanidad. ¡Qué ingenuidad tan áspera! ¡Qué tontería tan dolorosa! ¿Será producto de la llamada casa de la evolución? Patético. Susurró Nashiro en su mente mientras su risa desprendía la oscuridad desgarradora de su corazón. ¡Ay, qué harás, Kuro! Si te oigo bien, apuesto a que dirás que sí a un helado. ¿Verdad? ¿Verdad? Jaja, si lo llamaban estúpido, Carnage Kabuto solía arremeter con furia. Sin embargo, la mujer que tenía delante era la única persona a la que consideraba amiga en este confinamiento. Se sentiría mal si la matara. Sin embargo, lo que realmente le impidió estallar fue la sensación que le produjo su risa. Lo que la afectó no fue la urgencia primaria de dominar a los demás como la que sentía en esta prisión. Era muy diferente. Algo terrible. Era una forma demencial de malevolencia. Fría, insidiosa y corruptora. Un poder corrosivo no destinado a un monstruo inferior. La Casa de la Evolución consideró a Carnage Kabuto loco simplemente por su terquedad insoportable. Sin embargo, la organización probablemente no se percató de la locura que Nashiro había desarrollado en su cabeza. La ocultó también que pensaron que solo sufría un leve trastorno de estrés postraumático durante sus primeros días en esta casa. El monstruo se estremeció un instante al ver el destello homicida en el Kakugan de Nashiro. Ahora era consciente de que su amiga probablemente estaba más loca que él. Solo esperaba que estuviera bien. Oh, gracias, agradeció Kabuto, nervioso, al ver que la devoradora de carne se alejaba con el eco de su risa loca. Ve buena suerte, Shiro-chan. El grupo de 3 se aventuró por un pasillo larguísimo. El camino era lo suficientemente ancho como para que pasara un tráiler. Aún se preguntaban qué les aguardaba al final de ese camino en penumbra. Mientras Saitama pensaba en el tesoro mientras Genos analizaba el lugar, Eto presentía que se había equivocado al juzgar la Casa de la Evolución. Si bien era cierto que el fundador podía ser un excéntrico, no debía ser un ingenuo si se atrevía a dejar que sus enemigos entraran en su guarida. Este enorme corredor, capaz de soportar una explosión nuclear, había demostrado que la Casa de la Evolución podía ser un pez gordo. Debían de tener alguna contramedida sorprendente bajo la manga. Eto se preguntó si Saitama habría tratado con este tipo de personas en el pasado. Ella lo miró y vio que estaba muy tranquilo, casi como si hubiera paseado por su propio apartamento. Tan abierto, tan indiferente a su entorno, relajado y casi entregado a todo lo que se encontrara. Perdió su expresión seria a medida que se adentraban en el lugar. Su naturaleza serena inquietaba a Eto. Genos se detuvo bruscamente, entrecerrando los ojos a lo lejos. Eto también se tensó al sentir temblores, o mejor dicho, pasos gigantescos seguidos de cristales rotos. Entrecerró los ojos, preparándose para ver lo que se interpusiera en su camino. Ya no era Tokio y este mundo no dejaba de impactarla. Sensei. Detecto un ser vivo. Se acerca a nosotros. Alertó Genos mientras se preparaba para la batalla. Jejejeje, jajajajaja. Una carcajada enloquecida resonó por el pasillo. El calvo y la puta. El calvo y la puta. El calvo y la puta. Antes de que Genos pudiera reaccionar, el monstruo lo golpeó con la mano, clavándole el costado en la pared de hormigón. El discípulo quedó atrapado allí, lo que provocó que los maestros se fijaran en el agresor que acababa de pasar junto a ellos. ¿Qué demonios?, murmuró Eto mientras observaba la abominación marrón que tenía delante. Maldita sea. Has convertido a Genos en una pésima obra de arte moderno. Exclamó Saitama al ver el estado de su discípulo. Jejejeje, soy Carnage Kabuto. El monstruo se presentó, mostrando una amplia sonrisa. Tenemos una gran sala de combate ahí.
El rostro de Saitama se volvió serio una vez más. Luchemos. El monstruo sonrió de oreja a oreja, lo que le valió a Eto tragar saliva. Probablemente era la primera vez que se tensaba de miedo tras convertirse en la Kakuja más fuerte que jamás había vagado por Tokio en su época. Esta cosa era más grande que el hombre león de aquella mañana y mostraba un claro signo de locura, que le recordaba bastante a Seirou Takizawa, su antiguo lacayo. Dios mío, supongo que esto no acabará bien, reflexionó Eto mientras miraba a Saitama mientras una gota de sudor frío le corría por la mejilla. Cuando la pareja llegó a la sala de pruebas, un hombre de traje negro los estaba esperando. El Semigoul asumió que era el dueño de aquella enorme instalación. La sala era tan grande que probablemente cabía una cuarta parte de la sección inferior de Kotslea. Bienvenidos a la Casa de la Evolución. Soy Genus, fundador de esta base de investigación. El hombre se presentó. Soy Honor, rayos. Hazte a un lado, idiota. No estamos aquí para oír tus tonterías. Gruñó Kabuto mientras caminaba con altivez ante su creador y volvía su atención a los invitados. ¿Qué te parece? Esta es la cámara más grande de estas instalaciones. Aquí es donde ponemos a prueba nuestra capacidad de combate. Esto me anima aún más a afrontar tu desafío. Exclamó Saitama mientras se enfrentaba a Kabuto. Así que tú eres el responsable de todo este lío, ¿eh? Ya veo, dijo Eto en voz alta y le sonrió con sorna al investigador. Debo admitir que tu trabajo es bastante notable, pero tu gusto artístico es pésimo. El honorable investigador frunció el ceño ante el insulto de Eto. Tras su agotador y tedioso trabajo, alguien se acercó y le escupió, diciendo que su logro era solo un fracaso estético. Genus casi perdió los estribos, pero al ver su arma definitiva, resopló. En realidad, estaba esperando esta oportunidad, y era ahora. Para poner a prueba a su número uno y callarles la boca a esos simios primitivos que menospreciaban el fruto de su espléndida teoría de la evolución. Qué atrevido de tu parte para una especie desconocida que aún admira mi creación superior. Respondió Genus, de pie detrás de Kabuto. Y ahora, quiero saber si aún estás atado a los límites humanos o si los has superado para convertirte en una existencia superior. ¿Creación superior? ¿Estás soñando despierto? ¿Y existencia superior? ¿Hablas de divinidades? La sonrisa de Eto se oscureció. Si lo que buscas es un ser al que adorar, con gusto me convertiré en uno. El Kaguneukaku de Eto se deslizó desde la parte superior de su espalda hasta cubrir todo su cuerpo, envolviéndola como una armadura completa. Creció a medida que su Sago Kakurou bombeaba células RC para construir placas blancas. Tanto Genus como Saitama abrieron los ojos de par en par, mientras que Carnage Kabuto sonrió con interés. Reveló su primera etapa de Budo, sin máscara. ¡Guau! Eto-san, incluso puedes crear tu propia armadura de batalla. ¡Genial! Saitama levantó el pulgar. Aunque, ¿por qué siento que nunca había visto esa armadura antes? Jejeje, esto no es nada. Mi célula puede crear casi todo. Eto agitó su mano acorazada. Y quizá hayas visto esto en algún manga. Y bueno, qué olvidadiza, pero supongo que estoy a salvo. Eto suspiró para sus adentros mientras se apartaba el pelo corto. Eso es. Exclamó Genus con voz áspera mientras observaba la rápida transformación que Eto había desatado. Similar a... Jojojojo, me recuerdas a mi amiga. Espero que esté bien ahí arriba, dijo Kabuto, negando levemente con la cabeza. ¿Y crees que estás a salvo bajo esa armadura de mierda? Me aseguraré de aplastarte en salsa, perra. Eto sonrió con suficiencia mientras miraba a Saitama. ¿Convertirme en salsa? A ver, un torrente de llamas estalló repentinamente y quemó a Kabuto. Cuando Eto y Saitama se giraron, vieron que Genos estaba apoyado contra el enorme marco de la puerta de la cámara. Tenía la cara agrietada, pero no parecía haber sufrido daños graves. El científico loco, que estaba a un lado, ladeó la cabeza al recién llegado, que logró quemar el suelo blanco frente a Kabuto. ¿Oh? ¿Sigues vivo? Kabuto sonrió después de que el fuego se disipara. ¿Quién eres? Preguntó Genus mientras observaba al ser cibernético con cierto interés. Oh. Debe ser su compañero. Ya veo, el monstruo resistió el ataque del lanzallamas. Ni siquiera se movió de su sitio e incluso sacó la lengua para insultar al cyborg. Sin importarle la reacción de la gente, Genos se lanzó hacia adelante y lanzó ráfagas de fuego con los brazos mientras lo rodeaba. Sin embargo, este ataque, que quemó al escarabajo marrón por todos lados, no fue suficiente. Obligó al joven cyborg a abalanzarse sobre él y atacarlo a corta distancia.
Genos usó los propulsores en la parte superior de sus brazos para lanzarse hacia arriba y aprovechó el impulso de su caída para lanzar golpes de ametralladora. Una ráfaga de golpes cayó sobre el monstruo. Aunque la mayor parte de su cuerpo era de metal, Genos había mostrado una agilidad asombrosa y una velocidad de reacción inhumana. Esta hazaña, que nunca pasó inadvertida para Eto, la sorprendió. Y ahora, estaba asestando puñetazos que sus ojos apenas podían seguir. ¿Qué clase de persona lo había construido y qué clase de tecnología era capaz de lograrlo? Eto no podía evitar maravillarse. Sorprendentemente, esos devastadores golpes ni siquiera dejaron un rasguño en el cuerpo del enemigo. Era la primera vez que Eto veía semejante abominación, y eso le hizo dudar si podría combatirla. Quizás ese científico loco realmente había creado la encarnación de un dios. Resultó que el mundo del que ella provenía era solo un juego de niños comparado con este. Eto volvió la mirada hacia Saitama, quien volvió a mostrar su determinación. Una extraña sensación de seguridad la invadió de nuevo, sabiendo que Saitama probablemente vencería a ese monstruo, por muy fuerte que fuera. ¿Pero era eso lo que ella quería? Ser protegida como si fuera una princesa en una obra de kabuki. ¿Significaba eso que se había rendido a la lucha? Era una luchadora que había librado una larga y sangrienta batalla, pero ¿cedería su cinturón por esa insensata sensación? Era cierto que en su vida anterior reunió gente para luchar por su causa, pero ¿significaba eso que era una debilucha? ¿Acaso dejó presas importantes al cuidado de sus subordinados por ser débil? No. No es por cobarde. Era fuerte por derecho propio. Dejó esos problemas a sus lacayos simplemente porque no veía ningún beneficio en luchar contra esos enemigos. Volvió a la realidad al ver que Genos era lanzado hacia atrás por la bestia acorazada. Saitama lo atrapó y una nube de humo negro escapó de su boca. A pesar de recibir más daño que antes, su ráfaga de ciberadrenalina juvenil, como lo expresó Eto, obligó a su cuerpo mecánico a moverse y a abandonar los brazos de su amo. Era como si se negara a ser derrotado. ¡Qué espíritu! ¿Tendré el coraje para hacerlo? Reflexionó Eto con amargura al ver cómo se debatía Genos. Me dio una paliza. Déjame llevármelo, dijo Genos débilmente mientras chispas azules salían de su ojo izquierdo roto. Oye, tienes la cara rota y destrozada. No te fuerces, le advirtió Saitama a su discípulo. Genos cojeó y luego su cuerpo se sacudió al extender el brazo izquierdo. Una llamarada aún mayor surgió de su blaster, dirigida a Carnage Kabuto. El monstruo, en respuesta, inhaló aire y lo expulsó. ¿Qué? ¿Con un soplo? Preguntó Genos mientras la llama de su blaster comenzaba a ser repelida por el viento del aliento de Kabuto. Antes de que el fuego la consumiera, Eto usó rápidamente su Kagune para protegerse la cara del calor. La llama finalmente retrocedió cuando Genos perdió la fuerza para mantener el impulso. El rayo amarillo los quemó a los tres juntos. Por suerte, no era tan caliente como ella creía. Uf, si fuera Tatara, no creo que aún estuviera intacto. El ojo carmesí Kakuja de Eto se atenuó momentáneamente. Eto se giró para ver a Saitama y Genos. El calvo solo se encogió mientras su discípulo parecía exhausto. Milagrosamente, sus cuerpos y ropas no sufrieron ningún daño, salvo el cabello de Genos, que se convirtió en un brócoli rubio y esponjoso. ¿Eh? ¿Genos? ¿Estás bien? Saitama abrió la boca. Genos-kun, ¿tu cabello? La máscara de Eto ahogó su voz. Eto, sensei. Eres tú. El ojo que le quedaba ajeno parpadeó. Bueno, sí. Este es solo mi casco. Eto se encogió de hombros. Así que no te preocupes. ¿Verdad, Saitama-kun? Sí. Jaja, Eto estaba harta de los desvaríos de Genus. Decidió callarlo con unos fragmentos de RC. Uno de ellos le atravesó el muslo izquierdo, dejándole una puñalada sangrante. Cayó al suelo de dolor punzante. Oye, Eto-san. ¿Qué pasa? No hizo nada, ¿verdad? Dijo Saitama con desaprobación al ver que Genus rodaba y se retorcía en el suelo. Eto, sensei, murmuró Genos con exasperación. Él es el culpable de crear unos monstruos y usarlos para destrozar tu apartamento, Saitama-kun. ¿Recuerdas? Replicó Eto con voz apagada. Está a mano. No. Incluso el costo de curar esa herida es menor comparado con el costo de reparar el techo. Saitama se ahuecó la barbilla mientras pensaba en su argumento. Supongo que tienes razón. Es justo, creo. Ja 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 ja. Me gusta tu estilo, mujer. Es un incordio.
Kabuto hizo pistolas con los dedos mientras se reía disimuladamente de la angustia de su creador. Darle una paliza mola. Pero si yo fuera tú, usaría esas púas de tu espalda para ensartarlo. Jejejejeje. En fin, gracias. Aunque aún albergaba una leve duda sobre su victoria, la nueva discípula la había inspirado de alguna manera. Por vergonzoso que fuera, Genos había reavivado el espíritu de lucha en la antigua líder del árbol Aogiri. Una leve sonrisa se dibujó bajo la máscara del búho mientras Eto extendía sus lanzas. Guarda tus agradecimientos después de la pelea. Exclamó Eto mientras corría hacia adelante, enfrentándose al monstruo de frente. Espérame, Saitama-kun. Mucha suerte en la segunda ronda, Eto-san. Lo animó Saitama mientras cerraba el puño. Intenta no perder. Wow. Interesante. ¿Listos para pelear? Entonces te daré una buena. Rugió Kabuto de alegría mientras corría y se perdía de vista. ¿Qué? Eto se tambaleó mientras corría cuando vio que Kabuto no estaba por ningún lado. Tan rápido. Genos intentó seguir el movimiento de Kabuto sin éxito. Kabuto apareció de repente frente a Buo. ¡Uee! Idiota. Eto recibió un uppercut del monstruo, lanzándola por los aires. Su armadura de células RC absorbió el impacto, pero la fuerza hirió su cuerpo. Aunque la conmoción sacudió sus órganos, afortunadamente su velocidad de regeneración curó la herida en cuanto aterrizó en el suelo. Buo saltó en el aire y agitó sus púas de Kagune como fuerza propulsora. Durante un par de segundos, logró rastrear el lugar donde se encontraba el monstruo. Lanzó frenéticamente fragmentos de RC mientras rodaba por el aire, pero Kabuto desapareció de su vista una vez más y golpeó con su gigantesca palma desde arriba, derribándola de un golpe contra la superficie blanca. Eto se levantó, pero antes de que pudiera prepararse, el tercer golpe la golpeó de nuevo. No se dio cuenta de la trayectoria del golpe. O bien la atacó desde su punto ciego o fue demasiado rápido. Dada su complexión más pequeña en comparación con su enemigo, probablemente fue esto último. Hola, jajajaja. Un oponente pequeño que no se quiebra fácilmente. Me encanta. Kabuto le lanzó otro puñetazo a Buo en el aire. ¡Wow! Eto-sensei. Gritó Genos mientras su nuevo amo recibía una paliza. Sigue luchando, Eto-san. Animó Saitama a su amiga. Tú puedes. Durante los siguientes 5 minutos, el escarabajo azotó a Buo con puñetazos, bofetadas y golpes, sin permitirle oponer resistencia. Eto nunca imaginó que lo pasaría tan mal, superada por la fuerza de su enemiga. Siempre perdía la oportunidad de reaccionar a pesar de poseer el Kagune, que la superaba en velocidad. Esta pelea, si es que podía llamarse pelea, no se parecía en nada a lo que enfrentó en Tokio. Si ese alguna vez estoico Kisobarima viera este patético espectáculo, tal vez se reiría a carcajadas. La sangre se escapó de la máscara de Eto al estrellarse contra la pared. Había cometido un error de cálculo. Llamar a su enemigo una creación superior probablemente no estaba mal. Asacheura, como su nombre indicaba, no era ninguna broma, ya que su brutalidad la habría reducido a una pasta sanguinolenta si no fuera por una Kakuja curtida en la batalla. Ahora, el Buo era consciente de la enorme brecha que separaba su mundo del suyo. Afortunadamente, su carta del triunfo todavía la estaba esperando. Ya veo, entonces la clave es dominar, ¿eh? Supongo que debería usar el método antiguo, reflexionó Eto mientras se ponía de pie. Qué suerte la mía, todavía tengo muchas reservas para gastar. Jujujuju. ¿Crees que aún puedes seguir el ritmo? Veo que puedes mantenerte en pie, se burló Kabuto mientras apuntaba a Eto con su dedo pistola. Nada mal. Tu armadura es muy resistente, pero ¿por qué ni siquiera puedes luchar? Esto es bastante aburrido, ¿sabes? Genus, que logró sacar un analgésico de debajo de su chaqueta, presionó la jeringa y sintió alivio. Al sentarse, su sonrisa se ensanchó al ver a su creación erguirse victoriosa ante las extrañas formas de vida primitivas. Estaba orgulloso de que su mano artificial, con un éxito a medias, hubiera vencido a la especie extinta. Pero su sonrisa se desvaneció de repente porque el ser desconocido sufrió otra transformación. La armadura de Eto se agrietó y se hinchó en segundos. Decidió usar la segunda etapa de Budo para seguirle el ritmo a Carnage Kabuto. La transformación impactó a todos, excepto a Saitama y Kabuto. ¿Qué es eso? Genus señaló al Budo del segundo estado que se alzaba sobre su creación. Eto-sensei. Genos se estremeció al detectar en su lectura la tremenda elevación del desconocido metal gaseoso en el aire. Oh, tiene una forma avanzada. Saitama se golpeó la palma de la mano.
¿Pero por qué siento que ya la he visto antes? Ah. No importa. Pero es genial con esa armadura. Ahora, déjame enseñarte mi ropa de fiesta. Ja 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 ja. Anunció Eto con su voz chillona mientras el ojo de su cacuja gigante giraba y sacaba la lengua. Vamos a divertirnos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Murmuró Genos, sorprendido. Eso es, imposible. Genos entrecerró los ojos. Sus sensores seguían escaneando la abominación en la que Eto se había transformado y, en cuestión de segundos, pudo distinguir la anatomía general de su cuerpo. Había localizado a Eto, quien se acomodó convenientemente dentro de la cabeza de Búho. Mientras tanto, su tórax y abdomen estaban huecos, sin presencia de órganos digestivos. Genos supuso que tal constitución estaba diseñada para resistir impactos fuertes sin sacrificar la agilidad. Probablemente también le permitía volar. ¡Increíble! Entonces Eto-sensei usa el cráneo como cabina mientras que el resto del cuerpo es el arma. Debe ser como controlar una fortaleza móvil. Reflexionó Genos, asombrado por la manipulación del Kagune de Eto. Sin mencionar que su forma supone un gran golpe psicológico para el enemigo. Con esta transformación, creo que logrará superar al monstruo. Jaja. ¿Te transformas, eh? ¿Tan doloroso fue mi golpe? Carnage Kabuto sonrió mientras señalaba a Búho. ¿Sigues siendo lento, sabes? ¿Crees que puedes vencerme con esas piernas torpes? El escarabajo marrón asestó un puñetazo a la cacuja con 5 veces más potencia que los anteriores. El golpe la lanzó por los aires, pero no le dejó ningún rasguño. La armadura más gruesa logró neutralizar el impacto. Aún en el aire, respondió lanzando una lluvia de fragmentos de RC a Kabuto, que rebotaron en su armadura. ¿Ji? ¿Qué demonios es esto? No siento nada. Número 1 no se movió mientras Eto seguía lanzando el proyectil de cristal rojo. Oye. ¿Estás tirando caramelos? Oye. Para. Kabuto aplaudió y el viento apartó la lluvia de fragmentos. Cayeron al suelo con estrépito y se dispersaron en el aire mientras Búho aterrizaba en la superficie. Gritó y miró a su oponente con más hostilidad. ¿Eso es todo? Preguntó Carnage Kabuto, con el rostro cansado por la pelea. Me moriré de aburrimiento si sigues así. Vale. Sé que eres débil, así que ¿por qué no me atacas? A un lado, los caballeros tenían muchas reacciones plasmadas en sus rostros. La expresión de Saitama seguía tan apagada como siempre, pero parecía algo emocionado por la pelea. La batalla entre el monstruo genéticamente modificado y el semi-ghoul nato le servía de entretenimiento. Genos, por otro lado, nunca desvió su atención de la batalla. Siguió analizando el combate mientras ponía en práctica todo lo aprendido. Descubrió que Eto estaba en desventaja, pero dudaba que Kabuto ganara. La pelea parecía llegar a un punto muerto si ninguno de los dos conseguía asestar un golpe decisivo. ¿La pelea se estanca? Preguntó Genos, quien pensaba lo mismo que él, en voz baja mientras observaba la batalla. Kabuto siguió golpeando a ese monstruo, pero no muestra señales de daño. Su arrogancia a estas alturas lo vencerá, y es comprensible, creo. Me pregunto quién ganará. Me parece justo. Búho se movió cuadrúpedo hacia el escarabajo tras un momento de pausa. Entonces me toca a mí. No te muevas. Como si pudieras arañarme la armadura. Pero, bien. Adelante. Se burló Kabuto mientras cruzaba los brazos para recibir el ataque de Búho. Búho blandió sus lanzas de hombro contra Kabuto, quien no se resistió. Primer corte, segundo corte, tercer corte, todos solo dejaron pequeños cortes en los duros caparazones. Kabuto, en respuesta, solo sonrió y luego estalló en carcajadas. Inútil, totalmente inútil. ¿Crees que puedes romper mi armadura con esas ramas? Se burló Kabuto mientras señalaba las púas. Jamás. Kabuto asestó un puñetazo, pero las garras de Eto lo atraparon. Ella extendió el brazo libre y lo agarró del hombro, sorprendiendo al escarabajo. Las púas de su espalda se erizaron y un círculo de luz púrpura brilló a su alrededor. ¿Qué tal esto? ¡Uah! El rayo condensado de la célula RC estalló y atacó a Carnage Kabuto a quemarropa. El ataque sorpresa arrojó al escarabajo blindado. Este se tambaleó de espaldas con el caparazón agrietado alrededor del pecho. Resultó que un ataque poderoso, capaz incluso de diezmar filas de edificios, solo causó daños leves. Lentamente, el monstruo escarabajo se levantó. Una profunda mueca asesina apareció en su rostro.
Desde detrás de su máscara, Eto pudo ver su mirada amenazante y la nube de vapor caliente de su aliento. Parecía que estaba hecha un desastre. Oh. Eso no es divertido. Me has hecho enfadar. Gruñó Kabuto. Se acabó el juego. Déjame demostrarte que no eres el único que puede transformarse. Espera. Carnage Kabuto. Te lo ruego, no uses eso. Gritó Genos. Nunca uses el modo carnage. Modo carnicería. Murmuró Genos, alerta. ¿Podría ser una forma auxiliar? Oh. Debe ser algún tipo de potenciador. Dijo Saitama con alegría. Cuidado, Eto-san. Se va a transformar. Cállate. Bastarrados. Imperdonable. Imperdonable. GRRRRRRR. Como su nombre indica, el modo carnicería es una transformación total que potencia todos los aspectos físicos del humanoide insecto. El proceso comenzó con el crecimiento de masa muscular y huesos, seguido de la liberación de caparazones duros que cubrían algunas partes de su cuerpo. Su complexión creció como la de un atleta de levantamiento de pesas, superando en estatura a Búho. El tono de piel también cambió de marrón a morado, con líneas verdes que acentuaban las arterias y articulaciones. Los ojos de Kabuto se tornaron completamente rojos, mientras que colmillos afilados reemplazaron sus dientes. Su cuerno se transformó en algo parecido a un colmillo gigante. Todo este proceso de transformación solo tomó unos 30 segundos. Para dramatizar la rápida metamorfosis, la cámara de pruebas de batalla contaba con un mecanismo de alerta que convertía la iluminación en un fondo negro con líneas rojas como el láser, que se cruzaban y daban la impresión de un espacio infinito. El efecto infrarrojo, además, transformaba el color del cuerpo de Carnage Kabuto en azul oscuro y verde fluorescente para sus venas. La idea de Eto de que Genos era un narcisista era correcta. Ahora, ante ella, se alzaba una abominación distinta que desafiaba su sentido común. Su imponente figura parecía repulsivamente poderosa, intimidante y no parecía tener reparos en pisotear a seres inferiores. Había nacido para destruir. Modo carne de maternidad. Sé que realmente te aplastaré. El verdadero Carnage Kabuto rechinó sus colmillos, amenazando al búho. Cucucucu, aplastarme. El ojo de Búho se puso en blanco. Sin embargo, Eto ya estaba borracha de la celda RC. La locura se había apoderado de su mente. Su visión estaba roja. Solo una sangrienta batalla a muerte podría calmar su impulso desbocado. Después de eso, iré a un pueblo y daré guerra hasta el próximo sábado. Si eres fuerte, entonces deténme. Rugió Carnage Kabuto. Prepárate para morir. Carnage Kabuto lanzó un puñetazo que impactó de lleno en el estómago de Búho. El golpe fue tan violento que se produjo una onda expansiva que hundió su abdomen y le aplastó el tórax por completo. Mientras su cuerpo de Kakuja salía volando tras ser golpeado por la fuerza devastadora, la conmoción resonó y conmocionó a Eto. Dentro de la cabeza de Búho, vomitó sangre profusamente debido al daño. Maldita sea. Ya me estoy quedando sin gasolina. Maldijo Eto mientras escupía el líquido carmesí que le quedaba en la boca. Si me golpean otra vez, estoy perdida. Estoy al límite. Nunca pensé que existiera este bicho raro. Lo que Eto creía abundante resultó ser escaso tras probar el poder de Carnage Kabuto. Su célula RC estaba casi agotada al recibir el primer golpe del modo carnage. Cuando estaba a punto de curar la herida en el estómago de Búho, otro golpe desenfrenado la arrojó hasta estrellarse contra el techo. Eto sintió que su sentido de la gravedad dejaba de funcionar al llegar al techo. Sentía la cabeza muy pesada. Controlar este enorme Kagune y conservar su forma le costó mucho la paciencia. Otro puñetazo. Luego otro, y otro, y otro, muere, 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 muere. En ese momento, no podía percibir cuánto tiempo había durado la paliza ni dónde se encontraba. Aún estaba consciente, pero su mente estaba perdida. Ya. Un último golpe y se estrelló contra el suelo, creando un gran cráter. Su cuerpo no tuvo tiempo de reparar el enorme agujero en el cuerpo de Búho, pero de alguna manera, aún pudo sobrevivir. Con el estómago reventado y un solo brazo, Búho se levantó, solo para recibir una doble patada de Kabuto. El ataque la lanzó al rincón más alejado de la cámara. La integridad de su Kagune se desmoronaba. Lo que le quedaba en la espalda apenas alcanzaba para curar su herida. Eto-sensei. Gritó Genos. Eto-san. Para. Estás fatal. Gritó Saitama mientras corría hacia Búho. Para. La parte gravemente rota de lo que debería ser Búho pronto se evaporó en una niebla roja.
Sin embargo, Kabuto corrió tras ella y la partió en dos sin piedad, una al lado de la otra. Antes de que la cabeza se desprendiera, el escarabajo cornudo la pateó a un lado de la arena. Se estrelló con fuerza, dejando a Eto inconsciente entre los escombros al desintegrarse la cabeza. Eto-san. Eto-sensei. Tanto el maestro como el discípulo se acercaron a la dama apresuradamente para ayudarla. Sorprendentemente, no sufrió ninguna lesión notable. Se desmayó durante unos segundos y, al abrir los ojos, vio que los hombres estaban a punto de alcanzarla. Levantó la mano, pero justo cuando Saitama iba a dársela, una mancha azul apareció detrás de él. El tiempo pareció ralentizarse. Su visión se volvió nítida, pero su audición se bloqueó. Mientras aún yacía sobre el cojín de la pared en ruinas, pudo ver la preocupación en el rostro de Genos y la profunda inquietud en el de Saitama. Sin embargo, detrás de ellos, el monstruo sonreía mientras alzaba su enorme brazo. Tú eres el siguiente. Y así oyó el ominoso estruendo que se acercaba mientras los rublos rodaban ante sus ojos. Se desató el infierno cuando el puño de Asura trituró los trozos de hormigón hasta convertirlos en guijarros, provocando una ola de destrucción. Se acabó, Eto cerró los ojos. Oyó el estruendo, pero se detuvo de golpe. Oyó que algo se estrellaba, pero no sintió nada. ¿Eh? Eto abrió los ojos y vio que alguien la sostenía en su brazo. Se giró hacia su mano izquierda y vio que Genos estaba en el otro brazo. Abrió los ojos de par en par al ver esa tela brillante de color amarillo plátano tan cerca de su rostro. GRRRRR. ¿Te atreves a arrebatarte mi presa? Carnage Kabuto arrancó su puño de la esquina de la pared, y de él salió humo blanco. Golpear a una dama no está bien, ¿sabes? ¿Qué te crees que eres? Saitama se giró hacia Eto. ¿Estás bien, Eto-san? Vergonzosamente, la ex líder Aogiri debería admitir que, imprudentemente, había desafiado a una oponente muy superior a su nivel. Sin embargo, la emoción de la batalla aún persistía, otorgándole una sensación de satisfacción. Aunque el alivio de la ayuda de Saitama fue mucho más reconfortante, provocando que sus mejillas se enrojecieran. Jejeje, bueno, lo siento, Saitama-kun. Supongo que mi habilidad no está hecha para luchar contra este tipo de cosas. Eto rió débilmente en los brazos de Saitama. Era demasiado arrogante en aquel entonces. Si supiera que es tan fuerte, quizás te lo dejaría a ti. El héroe soltó suavemente a Eto y Genos mientras se enfrentaba al campeón de la Casa de la Evolución. Su expresión se endureció con determinación y su mirada se agudizó. Saitama suspiró. Tranquilo, Eto-san. Y Genos, quédate aquí con Eto-san. Yo iré a por la tercera ronda. Sensei, Genos se arrodilló al ver que su maestro permanecía firme sin ningún rastro de miedo para enfrentarse a la abominación. Con pasos furiosos y retumbantes, Carnage Kabuto se dirigió hacia Saitama. Estaba furioso desde que el calvo interrumpió su diversión al derrotar a Eto. ¿Así que estás listo para morir? Te aplastaré con tus amigos de una vez. Kabuto empezó a correr mientras se cruzaba de brazos. ¡Waak! Carnage Kabuto corrió a toda velocidad hacia los tres. Desapareció de la vista a una velocidad cegadora, enfrentándose al héroe en un instante. En ese instante, las fibras musculares de su brazo derecho se contrajeron para preparar un golpe. Su puño estaba a punto de impactar a Saitama en un abrir y cerrar de ojos. ¡No! Saitama saltó y casualmente envió un uppercut al pecho de Kabuto. Sin embargo, la fuerza de ese golpe podría destrozar la integridad de cada componente proteico que constituía a Carnage Kabuto. Cuando el puño enguantado en rojo impactó la piel azul, el impacto de ese movimiento aparentemente simple generó una fuerza indescriptible que destrozó toda carne y hueso a su paso. El impacto atravesó y vibró la zona impactada, empujando el órgano destrozado hacia afuera, provocando una ruptura en la espalda del monstruo. Junto con el impulso de la embestida de Kabuto, el resultado fue una espectacular lluvia de sangre verde y trozos de carne. Cayeron salpicando a los tres. La cámara que detectó la destrucción total del monstruo detuvo de inmediato el mecanismo de batalla, volviendo las lámparas a su neón blanco. Al igual que le ocurrió al segundo más fuerte, Carnage Kabuto fue aniquilado por el puñetazo de Saitama. El resto de la gente en la sala se quedó boquiabierta. Tanto Genos como Eto intentaban procesar lo que ocurría, pero no encontraban explicación alguna al absurdo poder de Saitama. Por otro lado, Genos recibió el impacto más paralizante de toda su vida como científico. La creación que había perfeccionado como punta de lanza para vencer a la raza humana extinta cayó en el olvido en un instante. Lo más doloroso de todo,
Quien mató a Carnage Kabuto era una simple humanidad antigua a la que quería erradicar, nada menos. Esto es ilógico. Absurdo. ¿Cómo pueden derrotar a mi creación perfecta? Gritó Genus mientras se tambaleaba para acercarse al grupo. Esto es una completa tontería. El rostro de Saitama se tornó muy serio mientras observaba al doctor. ¿Creación perfecta? Tienes muchos tornillos sueltos en la cabeza, amigo. La gente que se mete con la genética nunca se hará más fuerte. Genus tragó saliva. Podía ver cómo Saitama expresaba sus ideas sin ningún rastro de falsedad. Sencillo y directo. Simple, pero con una expresión seria. Descartó una visión que destrozó por completo su teoría de la evolución. Sin embargo, la cuestión es, ¿cómo podría este humano, que carecía de cualquier signo visible de mejora física, vencer a su creación? ¿Y cómo puedes volverte tan fuerte? Preguntó Genus mientras gritaba. Es imposible conseguir ese poder sin ninguna modificación corporal. Aquí es donde te equivocas. Replicó Saitama apretando el puño. Los humanos somos fuertes porque podemos cambiarnos a nosotros mismos. Genus jadeó y se tambaleó hacia atrás. Mientras tanto, Genos y Eto seguían mirando al héroe con un asombro indescriptible. En ese momento, Saitama parecía un venerable sabio de una saga. Ni Eto ni Genos pudieron siquiera describir cuán majestuosa había cambiado su imagen. Pero, sobre todo, su argumento encajaba a la perfección con la situación. Solo le conté esto a Eto-san, pero de todas formas, te contaré mi secreto, dijo Saitama con una sonrisa sabia. Así que, Genos, escucha con atención. Genos se levantó sin decir palabra. Observó a su maestro con ansiedad, pues revelaría su mayor secreto a su enemigo. Sin embargo, al final descartó la idea de detener a Saitama. Sabía que el héroe era un hombre venerable, mucho más consciente de sus propias decisiones. Eto, por su parte, también observaba a Saitama en silencio, aunque quería reír. La idea de un entrenamiento tan intenso para alcanzar esta fuerza divina aún no se le abría. Sin embargo, esperaba con alegría el desarrollo del evento. Se necesitan 3 años para, ¿eh? Saitama se detuvo cuando la puerta metálica cerrada se abrió lentamente, dando paso a un nuevo individuo. Al abrirse, todos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. Genus y Eto se quedaron atónitos al saber quién era el invitado. «Nashiro», murmuró Genus con miedo mientras miraba a la dama que caminaba hacia ellos. «Imposible. Floppy», balbuceó Eto. «Vaya, vaya, vaya, nuestro mayor artista murió en combate», dijo Nashiro con indiferencia mientras caminaba entre la gente. «Y miren a nuestros honorables invitados. A esa venda, ¿cuánto tiempo sin vernos?». Aunque Nashiro no mostró hostilidad, la situación se tensó al instante. Se descubrió la identidad de Eto y ella sabía muy bien que la generación de Yasuisa podría matarla en cualquier momento, en venganza. Espera. Nashiro, ¿la conoces?, preguntó Genus confundido ante el mensaje que el ghoul artificial había insinuado. Digamos que, quiero decir, yo. Nashiro negó con la cabeza al pensar en su hermana gemela, la conocía en el pasado. Eto sintió que la intención asesina oculta de Nashiro la penetraba profundamente. Notó que la chica de cabello blanco se había transformado en una persona completamente diferente, capaz de disimular su naturaleza asesina a la perfección. Antes de que pudiera devolverle la reverencia, Eto siguió observando su andar, que no denotaba la menor beligerancia. Es cierto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 años, creo. Respondió Eto sonriendo, ganándose una sonrisa neutra de la otra. ¿Y bien, cómo está, Nashiro, Ohou-sama? Saitama se acercó a Eto. Tu amigo, Eto-san. Más o menos, Eto susurró al oído de Saitama. Como puedes ver, estoy bien, aunque ya no estoy con Kurona. Nashiro cerró los ojos por un momento. Pero supongo que eso no es un problema. Los maestros y el discípulo sintieron repentinamente una ráfaga de viento que los atravesaba. Genos parpadeó y vio que Saitama sostenía el hocico de un dragón púrpura mientras Eto estaba de pie detrás del héroe. Genos abrió de par en par el ojo que le quedaba al notar la misma lectura que Eto, proveniente del apéndice serpenteante que brotaba de la espalda baja de Nashiro. No es su antiguo Rinkaku. No. Parece mucho más sólido que un Kagune. Su Kagune ha evolucionado. Reflexionó Eto, alerta, mientras observaba al dragón. ¿También come monstruos? Por un momento, Eto también notó que el Kakugan de Nashiro no era rojo intenso, sino morado. Se preguntó si se debía a que consumía monstruos. Oye. ¿Así saludas a un viejo amigo? ¡Qué grosero eres!
Gritó Saitama mientras apretaba el Kagune del dragón, haciéndolo evaporar en un gas púrpura. Oh, lo siento, lo siento. Es difícil deshacerse de las viejas costumbres. Nashiro hizo un gesto con la mano y se volvió hacia Genus. Entonces, doctor, ¿seguirá aceptando a esta gente después de perder su as bajo la manga? Genus hizo una mueca. No estoy seguro. ¿No estás seguro? Bueno, lógicamente esa es tu respuesta después de que tu centro de investigación principal volara de un solo golpe, dejando solo cenizas. Nashiro se encogió de hombros. Quizás deberías considerarte afortunado porque no te matan directamente. Sin importarle la reacción de la gente, Nashiro bailó sobre su camarada caído. Oh, pobre Kabuto-san. Estás muerto por tu imprudencia. Si tan solo tuvieras la inteligencia de gorila blindado, las cosas no se pondrían así. Pero no te preocupes. Cumplo mi promesa. La Ghoul artificial recogió un trozo de los restos de carnaje Kabuto. Le dio un mordisco y lo masticó en voz alta con un crujido jugoso, ignorando la expresión de asombro de los hombres. Miró al desconcertado Eto y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué? Solo estoy haciendo mi parte para cumplir el último deseo de carnaje Kabuto, ¿sabes? Dijo Nashiro con inocencia mientras sostenía la carne como si fuera una hogaza de pan, con una sustancia viscosa verde goteando de su boca. ¿En qué clase de amiga me convertiría si no pudiera cumplirle su deseo? Ah, ¿o quieres probar? Está crujiente. ¿Comes carne cruda? Uf. Puedes contraer una enfermedad. ¿No te lo enseñó tu maestro? Intentó razonar Saitama mientras miraba fijamente a la ignorante peliblanca. Oye, doctor. Eres médico, ¿verdad? ¿Por qué no la detienes? No es eso. Es un caso especial. Genus se subió las gafas y su mueca se acentuó. Nashiro, ¿no te has parado a consumir el cuerpo del sujeto después del procedimiento? Un caso especial. Explícale este caso especial. Amenazó Genus mientras apuntaba con su brazo blaster al doctor. Entonces, ¿es cierto que come monstruos para ganar esa fuerza? ¿Y qué tipo de procedimiento adquirió de la casa de este fenómeno? Se preguntó Eto mientras fruncía el ceño a Nashiro. Nashiro tragó el último bocado. Déjame explicarte. ¿Nashiro? Genus se quedó atónito. En resumen, soy un tipo diferente de humano, igual que esa mujer, dijo Nashiro señalando a Eto con la carne en la mano. De hecho, podemos comer carne cruda de humanos. Así que cualquier cosa con aspecto humano es comestible para nosotros. Y para responder a su pregunta, doctor, la culpa es de su clon. Puedo comer comida normal, pero no calma mi antojo por la carne de su súbdito. Genus y Saitama abrieron los ojos de par en par mientras Genus se palmeaba la frente. La ingeniosa forma de simplificar el sustento del Ghoul lo había resuelto todo para el maestro y el discípulo, pero solo le causó dolor de cabeza al buen doctor. Esto último solo empeoró su dolor de cabeza. Mientras tanto, un sudor frío corría por la espalda de Eto. Sería horrible que Saitama la considerara un monstruo devorador de hombres tras esta revelación. Había preparado una excusa por si él la miraba con ojos acusadores. Aún así, sería una prueba para su suerte. Eto-san, ¿es cierto? Preguntó Saitama. Parece sospechosa. Pierdes, Nashiro. Al fin y al cabo, la primera impresión lo es todo, pensó Eto mientras sonreía con aire de victoria. No, no es cierto. Y está delirando tras perder a su hermana gemela en un accidente, hace 2 años. El Semi-Ghoul habló en voz baja cerca del oído del calvo. Ya veo. Saitama tarareó y asintió. Oiga, doctor, no está en sus cabales, pero ¿por qué no la envía a un manicomio? Nashiro dejó de masticar mientras miraba al calvo con desconcierto. Todos, excepto él, sintieron la creciente presión que Nashiro emanaba repentinamente. Genus tragó saliva al ver que su fachada se volvía más amenazante mientras lo fulminaba con la mirada. Yo he intentado curar su enfermedad aquí. Un par de kagunes de dragón salieron disparados, pero Saitama los atacó sin esfuerzo. Nashiro arrojó la carne en su mano. Su flequillo le cubría los ojos, ensombreciendo la mirada asesina que lanzaba sobre las indeseables plagas que tenía ante ella. ¿Sabes? He aceptado que ya no estoy cuerda. Ya no soy la que era, una chica feliz que no tenía nada más que a mi hermana. Y solo eso me bastaba para ser feliz. Pero, ese Kanou. La voz de Nashiro se convirtió en un siseo, con las mandíbulas apretadas por la furia. Nos lo arrebató todo. Y luego a esa fulana. Y luego a ti, Genus. ¿Te atreves a llamar a esto un experimento, un tratamiento? 8 dragones salieron disparados de su espalda.
De tamaño descomunal, cada uno podría tragarse fácilmente a un adulto de un solo golpe. Los Kagunes se deslizaban por el aire, esperando la orden de su amo. La visión fue suficiente para desatar un miedo paralizante en Genus, como si se enfrentara a un juicio de su propia creación. Cayó de rodillas, incapaz de comprender el motivo de su detención. La mandíbula de Eto y la de Genos se desencajaron ante la inminente visión. Ambos tenían sus propios pensamientos, pero también compartían, hasta cierto punto, una sensación de miedo. El único que no se inmutó ante la monstruosidad fue Saitama. Su expresión incluso se apagó al ver a los monstruosos Kagunes de Nashiro moverse mientras silbaban. Sus brillantes ojos rojos no lo inmutaron en absoluto. Saitama suspiró mientras miraba a Genus. Ya veo, así que tú también tienes depresión, ¿eh? Supongo que deberían ir a un psiquiatra entonces. Sin previo aviso, Nashiro atacó a dos de sus secuaces contra Saitama. Sin embargo, su ataque fue inútil, pues atrapó a ambos dragones con indiferencia. Saitama los golpeó y se desvanecieron en gas púrpura. Nashiro repitió el ataque azotando sus Kagunes de nuevo, más rápido y con más fuerza que antes. Sin embargo, esos ataques también fueron en vano. KHH, maldita seas. ¿Qué eres en realidad? Gruñó Nashiro después de agotar a todos sus sirvientes. Yo. Solo soy un héroe por diversión, respondió Saitama sin rodeos. Ya basta, señorita. Solo estás asustando a la gente. Cállate. Gritó Nashiro mientras su Kagune formaba una masa viscosa de color púrpura que la tragaba. La gente se quedó boquiabierta cuando el Kagune abultado aumentó de tamaño. En cuestión de segundos, comenzó a tomar la forma de un humanoide. El Kagune siguió transformándose hasta convertirse en un caballero gigante con armadura negra azabache y un solo ojo morado tras el casco, de 6 metros de altura. No portaba ningún arma, pero sus gigantescas extremidades eran suficientes para aplastar a su enemigo de un solo golpe. ¡Guau! ¡Un paladín!, exclamó Saitama con alegría. Genos y Eto retrocedieron rápidamente mientras Saitama se enfrentaba por segunda vez a un gigante. Mientras tanto, Genus se encogió de miedo al contemplar la inesperada transformación de su sujeto restante. El paladín Kakuja asestó un puñetazo. Saitama lo esquivó sin esfuerzo, lo que provocó que el controlador lanzara otro golpe. Nashiro lanzó una lluvia de golpes hasta que aparecieron profundos cráteres en el suelo. ¡Qué locura!, murmuró Genos ante el daño que el Kakuja había causado en el campo de batalla. En términos de velocidad, ni siquiera era comparable a la del Rey Bestia, pero su enorme tamaño podía ser un problema para la mayoría de sus enemigos. Sin embargo, Saitama no era un enemigo común, para empezar. Oye. Basta. Solo estás malgastando el dinero de ese doctor en estas baldosas blancas, dijo Saitama mientras se paraba cerca de un cráter humeante. El Kakuja paladín alzó el puño y asestó otro golpe. En el momento en que casi impactó a Saitama, este desapareció repentinamente, solo para aparecer ante sus ojos. En menos de un parpadeo, la imagen se transformó en el héroe que iba a contraatacar. Desde el ojo de su Kakuja, Nashiro vio un puño gigante con un guante rojo, acercándose a una velocidad inminente. Se dio cuenta de que era muerte. El puño de Saitama se detuvo antes de impactar la cara del Kakuja. Sin embargo, la fuerza de la onda expansiva le voló la cabeza por completo, provocando la desintegración del cuerpo. Nashiro cayó de pie mientras Saitama descendía con naturalidad, con su capa ondeando en el aire. Al aterrizar, Nashiro lo miró aterrorizada. Oh, va a oscurecer. Saitama se quedó mirando fijamente lo que veía más allá del agujero en la pared. Sin embargo, la onda expansiva no solo evaporó el Kakuja, sino que también abrió un enorme agujero en la pared, revelando la escena del atardecer. Fue lo más horrendo, lo que conmocionó a todos profundamente. Imposible. Eto se quedó boquiabierta. Sensei, Genos abrió mucho los ojos. Podría ser, murmuró Genus mientras caía de rodillas. Cuando Nashiro siguió la mirada perpleja del espectador, vio la prueba de la disparidad entre su nivel y el de Saitama. No pudo pronunciar palabra. Tembló de terror absoluto y, cuando llegó al punto álgido, puso los ojos en blanco. Se desmayó en el suelo. ¿Eh? Se desmaya. Saitama se rascó la cabeza. Eto seguía abrumada por el inquietante suceso, pero rápidamente se recompuso. Miró a Genos y él parecía aturdido, aún desconectado de la realidad. Se giró hacia Genus y él estiró lentamente la cabeza para verla. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Genus mientras un moco le goteaba de la nariz. Estoy perdido.
Si me preguntas, no me va mejor que a ti. Eto se encogió de hombros y, en silencio, se guardó un trozo de carne de Kabuto en el bolsillo. Pero creo que es un precio justo por meterme con él. Genus dirigió su mirada a Saitama, quien se acercó a su discípulo. El hombre había refutado toda su teoría de la evolución con acciones y demostrado que los humanos eran una raza superior desde el principio. Aún así, quería confirmarlo para sellar su hipótesis. Ahora sé que eres fuerte, comenzó Genus mientras se enfrentaba a Saitama. ¿Pero qué tipo de esfuerzo te permitió obtener este poder? Seré breve porque tengo un asunto pendiente después de esto. El rostro de Saitama se endureció al mirar a Genus. Es entrenamiento. Entrenamiento. El doctor y el Kyborg hablaron al mismo tiempo. Cierto. Entrenamiento. Entrené durante 3 años hasta que perdí el cabello, respondió Saitama con orgullo. Supero mis límites y me hago más fuerte entrenando. ¿Pero qué clase de entrenamiento? Preguntó Genus. Entrenamiento físico. El rostro de Saitama se volvió opaco al mirar el cielo anaranjado fuera del muro destrozado. Lo siento. Se me hace tarde. Tengo que irme. ¿Qué hora es, Genos? Ah. Genos salió de su estupor tras asimilar las palabras de su maestro. Son las 5 de la tarde, sensei. Guau. Debió haber cerrado. Extraño la oferta. Gritó Saitama con pesar ante la triste realidad. No, sensei. El supermercado sigue abierto hasta las 10 p.m. Si nos damos prisa, aún tenemos 4 horas, informó Genos. En serio. Saitama se levantó tras oír la buena noticia. Vamos, Eto-san. Y doctor, no olvide atender a esa chica. Cierto. Eto se giró hacia Genus mientras el calvo y el cyborg salían corriendo. ¿Oíste eso, doctor? Oh, creo que ya terminé con la evolución, dijo Genus, seguido de una sonrisa abatida en su rostro cansado. Vamos, Eto-san. ¿Qué estás esperando? Gritó Saitama cuando notó que Eto todavía estaba con Genus. Me despido, doctor. Que tenga un buen día. Eto se despidió mientras salía corriendo, dejando a Genus en esa gran cámara con Nashiro inconsciente. Cuando el trío se marchó, Genus abrazó a Nashiro. Por un instante, contempló con tristeza el cielo que se oscurecía. Todo su deseo resultó ser un sueño fugaz, arrastrado por el viento. Perdí, Nashiro. No importa si me comes, pero solo para que lo sepas, quiero enmendar lo que hice. Genus habló mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El buen doctor sollozaba en silencio mientras reflexionaba sobre lo que había hecho. El grupo de 3 finalmente llegó a la superoferta después de unas 4 horas de carrera. El aspecto desaliñado de Genos y Eto atrajo la atención de la gente, pero en fin, siguieron el ejemplo de Saitama hacia la mina de artículos baratos. Corrieron a la sección de comestibles, ya que había ofertas increíbles de repollo y nabo, 2 de las verduras favoritas de Saitama. Mientras Eto y Genos rebuscaban entre los nabos, el cyborg, por alguna razón, adoptó una expresión pensativa. Por un instante, miró a Saitama. Eto supo de inmediato que estaba pensando en el inquietante misterio del poder de Saitama. Eto ladeó la cabeza y sonrió. Genos-kun, ¿hay algo que quieras preguntar? Genos dudó un momento. Sabía que lo que quería preguntar era una tontería, pero realmente lo necesitaba, pues era el secreto de su amo. Sobre el entrenamiento de Saitama, sensei, ¿en serio lo sabes? Preguntó Genos mientras miraba a Saitama, quien estaba seleccionando unas coles. Prométeme que no te reirás ni te enojarás. Eto rió disimuladamente. No, no lo haré, respondió Genos. Eto le susurró a Genos el régimen secreto de Saitama, y este abrió los ojos de par en par, completamente sorprendido. Su expresión era la de alguien traicionado. Una expresión de dolor y desolación se manifestó en su rostro. Por un instante, fulminó con la mirada a Saitama y se giró hacia su supuesto amante. No, no puedo aceptar esto, Eto-sensei. Es solo un entrenamiento básico. Es imposible que le dé a un humano una destreza física tan incomparable. Exclamó Genos furioso. No vengo aquí a aguantar bromas. Tranquilo, Genos-kun. Eto le dio una palmadita en el hombro al cyborg para tranquilizarlo. Respira hondo. Genos obedeció y volvió a mirar a Eto. Quiero decir, debe haber una explicación tras el poder de Saitama, sensei. Cierto. Igual que tú, eso es lo que quiero saber, dijo Eto mientras miraba a Saitama. Nunca se salta ese entrenamiento hasta ahora, pero creo que hay algo oculto. Aunque he vivido con él bastante tiempo, todavía no entiendo cómo funciona.
Así que, Genos-kun, ¿te gustaría ayudarme a descubrir ese secreto? Entonces, ¿también buscas el secreto de Saitama, sensei? Eto asintió con la cabeza. Pero, ¿de verdad está bien? Bueno, mientras no molestes su vida tranquila y ascética, estoy segura de que podemos revelar la verdad tras este misterio, respondió Eto mientras cogía un nabo. Creo que te acepta como discípulo no por razones absurdas. Es un maestro desmotivado, pero una vez que se lo tome todo en serio, verás como su sabiduría brilla más que el sol. Así que tu papel como discípulo es tomar todo lo que enseñó con seriedad y descubrir ese secreto. ¿Era mentira? La propia Eto soltó unas palabras de motivación para animar al joven cyborg. Sin embargo, su engaño probablemente ocultaba una verdad innegable sobre el héroe. Solo pulió esas palabras para convencer a Genos de que no huyera. En ese caso, ¿te gustaría permitirme quedarme con Saitama, sensei y tú, Eto, sensei? Propuso Genos mientras hacía una reverencia. Eto se frotó la barbilla mientras tarareaba, pensativa. La propiedad del apartamento pertenecía únicamente a Saitama. Aunque ella cubrió la mayoría de sus necesidades durante la última semana, eso no cambiaba el derecho a dejar que alguien se quedara en ese lugar tan pequeño. Si planeas compartir vivienda con nosotros, creo que sería prudente que le preguntaras a Saitama-kun mañana, sugirió Eto con una sonrisa de disculpa. Porque, ya sabes, hoy es un día bastante ajetreado, así que necesita relajarse después de esto. Sí, un baño, cena y manga, qué paraíso para un desempleado como él. Eto se burló por dentro mientras ponía los ojos en blanco. Además, también necesitas algo de mantenimiento, ¿verdad? Preguntó Eto con cierta preocupación, reprimiendo una risita al ver el cabello de Genos, a juego con un ramo de brócoli detrás de él. Ya veo, en efecto. Genos asintió. Necesitaré reparar y escanear este daño. Creo que mañana iré a verte. No te apresures. No es que vayamos a salir de ese pueblo fantasma en cualquier momento, rió Eto. Oye, Eto-san, Genos. ¿Me ayudan a recoger plátanos? Tienen 50% de descuento. Gritó el calvo después de recoger sus coles favoritas. Nos vemos en la sección de papas fritas y bocadillos. De acuerdo. Enseguida, Saitama, sensei. Como Genos debía regresar a la residencia del Dr. Kuseno, Saitama y Eto regresaron juntos a casa. Con una bolsa de plástico en cada mano, atravesaron el bullicio de Ciudad Z de vuelta al distrito abandonado. Tomaron atajos saltando desde los tejados derruidos de los edificios, lo que finalmente los llevó al bloque donde se encontraba el apartamento de Saitama. Al llegar al lugar, los restos de la pelea de esa mañana aún seguían allí. Eto se detuvo un momento al observar el cadáver de lo que solía ser el rey bestia, iluminado por unas farolas. Los hombres menos capaces no soportaban esa espantosa visión, sobre todo en la oscuridad. Sin embargo, este paisaje le traía nostalgia a Eto, recordándole su brutal combate con CCG en el pasado. Además, aún quedaban algunos alimentos nutritivos que lamentaba si dejaba que se pudrieran. No había probado ni un bocado del rey bestia y sus lacayos. Quizás los salvaría mañana. ¿Qué pasa, Eto-san? Preguntó Saitama mientras se detenía. Eto negó con la cabeza. Es que, bueno. La pelea de esta mañana está bastante liada. Sí, respondió Saitama encogiéndose de hombros. Me pregunto cuándo arreglará ese tipo el daño. Jejeje, tengamos paciencia. Eto caminó. Por cierto, ¿qué hay para cenar? Olla caliente, dijo Saitama con una sonrisa. ¿Te gusta, Eto-san? Hasta donde me llene, me parece bien, respondió el ex líder Aogiri con una sonrisa. Pero primero, debo probarte, Asura Kabuto. La sonrisa de Eto se oscureció por un instante al mirar el bolsillo de su túnica con capucha. Me pregunto qué clase de sorpresa me darás después.